Bien, vamos a hablar un poquito de esta información que tenemos hoy, de la autorización del Papa a bendecir las parejas del mismo sexo, pero sin que parezcan un matrimonio. Queremos hablar un poquito de esto y queremos que todos busquen, se llama la resolución, la autorización del Papa, porque esto no se debe de quedar en un titular. Hemos visto lo que esto ha generado en todos los medios de comunicación, en las redes, y yo creo que hay que puntualizar lo que se ha querido, el significado de lo que tiene la aprobación de esta bendición. Porque si no vamos a caer en un resultado totalmente equivocado. Condicionantes. El Vaticano indica que la Iglesia mantiene invariable su doctrina y prohíbe establecer rituales y actos que generen confusión. Autoriza también esta bendición a parejas de situación irregular. No solo es a personas del mismo sexo, sino personas que son casados por lo que aquí se llama por la ley, personas que son de unión libre, y el Papa inicia, o sea que no solo es una bendición a las parejas del mismo sexo. Cuando se habla de que se autoriza a bendecir, es a bendecir, y se aclara que no pueden haber rituales que confundan y que la Iglesia no ha cambiado su forma de pensar con lo que es la doctrina que prohíbe el matrimonio a personas del mismo sexo, o a personas que están divorciados, o a personas que se casaron por la Iglesia, o a personas de unión libre. Pero hay una parte que tiene que ver donde fundamenta el Padre, que dice que ¿qué es la bendición? Dice que la bendición es un pedimento de auxilio a Dios. Cada vez que nosotros pedimos la bendición, nosotros pedimos auxilio a Dios. El Papa Francisco ha autorizado las bendiciones a parejas en situación sacramental irregular y también a las del mismo sexo, haciendo énfasis en que no representa una aceptación de su situación, advirtiendo que no esquematicen rituales para mantenerlo en el ámbito de lo espontáneo, ni se confunda con un matrimonio. La declaración doctrinal presentada ayer por la Congregación para la Doctrina de la Fe y aprobada por el Papa Francisco, primero hace un preámbulo para explicar que cuando se pide una bendición, se está expresando un pedimento de auxilio a Dios, un ruego para poder vivir mejor, una confianza en un Padre que puede ayudarnos a vivir mejor y que por tanto concederla no implica la aceptación de ese tipo de uniones. Sin confusión, en la presentación del documento, el prefecto de la Congregación de la Fe, Cardenal Víctor Manuel Fernández, indicó que se mantiene firme la doctrina tradicional de la Iglesia sobre el matrimonio, no permitiendo ningún rito litúrgico o bendición similar a un rito litúrgico que pueda causar una confusión. Se hace énfasis en que son inadmisibles los ritos, las oraciones que puedan crear confusión
del matrimonio, unión exclusiva, estable e insoluble entre un varón y una mujer naturalmente abierta para engendrar hijos. Busquen la información completa y vean de qué se trata todo esto. Esto ha generado mucha controversia, mucha oposición entre todos los LGBT, CHD, todo esto. Hay mucha oposición, pero yo creo que no nos podemos llevar de los titulares. No nos podemos. Eso hasta se está hablando de que si ya la iglesia está bendiciendo, aprobando la bendición, utilizar este tipo de actos de bendición, ahí se habla hasta de la ropa que está prohibida, que no se vaya a confundir y que vamos a conseguir nosotros dos, que somos divorciados, que estamos en unión libre o que somos del mismo sexo, vamos a conseguirnos una boda que el padre nos haga una bendición, pero me voy a vestir de blanco. Hasta eso lo está manejando esta información. Yo creo que es importante. Imagínense cuando eso se vaya para los congresos. Digo, bueno, ya eso hay que aprobarlo porque ya la iglesia lo aprobó. No, se está hablando de la bendición y se está definiendo lo que es una bendición. Porque es que hay una confusión clara con lo que significa pedir la bendición. A veces dicen, dame la bendición para yo casarme. Es como si tú me autorizaras que yo me case. Y la bendición es un rito de solicitud de auxilio al Señor. Yo creo que eso es lo que fundamenta esto que está aquí. Esa es la interpretación que hace la iglesia en este momento. Vivimos una época de transición, una época de muchas opiniones, pero esa es la opinión de, ¿cómo se llama, doctor Castillo? Cuando se analiza la Constitución, la interpretación que ellos le dan en este momento a esa parte. Yo creo que hay que irse por ahí, porque son las interpretaciones. Nosotros lo vemos de ese punto, claro. Lo que pasa es que la esencia del comentario parece ser que cuando a los dominicanos dicen, eso tiene mi bendición, entienden que es una aprobación. Es decir, que los matrimonios y todas esas cosas que se están discutiendo es un cambio de la iglesia. No, lo que está diciendo Michelle es que cuando en este momento en que se está dando de bendición, es sencillamente la necesidad de pedir la corrección de posiciones. Yo quiero sus bendiciones para actuar bien, para hacer las cosas como deben de ser. Por eso fue que hice la aclaración de cuáles son nuestros conceptos acerca de los dos sexos que hay en el mundo. Es decir, que no significa, te doy mi bendición, todo lo que tú estás haciendo está aprobado. No. ¿Tú tienes alguna opinión que te veo reír? Nada que la sotorreír, sí. No, aunque mi concepto de la bendición tiene mucho que ver con la que Jacob le robó a Esaú. ¿Y cuál fue? Oh, acuérdese que uno se hizo pasar por otro, y la bendición, en el sentido más bíblico de la palabra del Antiguo Testamento, venía acompañada de ovejas, de tierra, de dinero y todas esas cosas. Entonces, yo creo que por ahí dice, ve donde tu padre que te bendiga. Y era una dotación. Sí, pero en el caso que nos ocupa. De todos modos, la iglesia está haciendo una flexibilización de su posición con respecto a ese problema. Porque antes eso se veía como una especie de pecado, eso se entendía como un pecado. La unión de personas de sexos diferentes se veía así. Y hoy, bueno, pues el asunto va en una dirección diferente. Te doy mi bendición, te estoy diciendo que no te considero una persona que está cometiendo un acto diabólico. Te doy mi bendición, pero no mi aprobación. Pero no significa que le van a dar el trato de matrimonio. Exacto. Porque el matrimonio significa la unión de personas de sexos diferentes. Bien.
que es lo que siempre ha sostenido. Convertirse en una familia. Ese es el punto. Bien. Y como dice Michel, cuando eso vayan a los congresos, aunque realmente es un asunto de conciencia para católicos, eso no tiene que, el que es musulmán no tiene ni que oír la noticia, pero cuando eso va a un congreso y dice, mira, aquí viene Masalles, que es el delegado de la iglesia, hablando de matrimonio, entonces ahí hay problema, porque Michel le está diciendo, no, ese congreso lo que está oyendo es que la iglesia le abre los brazos a todos, pero no aprueba todas las conductas. Bien. No, y que no crean que es Ramón Alburquerque, ¿verdad? No es un entrentó. La iglesia ha manejado eso con mucho cuidado. Ese es uno de los temas que tiene ahora mismo las sociedades polarizadas. Coge Estados Unidos, ese es uno de los temas. Eso, el aborto, son de los temas que están creando problemas políticos serios en Estados Unidos. Y por eso que tú dijiste. Pero eso, el problema es, óyeme bien, ¿cómo se llama aquel famoso sabio que murió hace poco que era inválido? Hawking. Ese señor, en los últimos 3 años de su vida, era invitado al Vaticano y él le explicaba, a petición de la iglesia, algunos aspectos que podría ser, por ejemplo, las variantes sexuales, es decir, que unas son por degeneración y otras son porque la naturaleza los hizo. Como hace una persona como estábamos hablando ahorita, con un defecto físico. ¿Por qué tú haces así? Porque lo que es difícil de explicar no me conviene. Vamos a una pausa.